y hay muchas personas que me han preguntado sobre eso de ser militar como profesional en trabajo social. Entonces recordemos, yo soy trabajadora social, estudié trabajo social acá en la Universidad de Antioquia en Medellín, y cuando estaba terminando mi carrera yo estaba como, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Pensando mucho en el asunto de la vida laboral, que yo sé que para muchos de ustedes cuando están ya a punto de salir de graduarse genera mucha inquietud, ¿cierto? Mucha ansiedad. Entonces yo estaba precisamente también en ese proceso de qué quiero hacer con mi vida y descubrí, o más bien me di cuenta que existía la posibilidad de ejercer mi profesión, ser trabajadora social dentro de las fuerzas militares en Colombia. En ese momento empecé como a explorar un poco lo que era ser militar en el ejército, en fuerza aérea, en armada y también incluso ser policía del cuerpo administrativo, es decir, ya entrando a presentarme con mi carrera de base, ¿cierto? Para poder que dentro de las fuerzas yo pueda ejercer la profesión. Empecé a explorar, indagué, y la que más me gustó, la que más resonó conmigo, la que vibró conmigo fue la Armada Nacional, que fue la institución que elegí, y decidí estar pendiente para cuando hubiera convocatoria. Entonces estuve como muy atenta, eso fue aproximadamente 2 años después de que me gradué, que por fin hubo una convocatoria para profesional en trabajo social. Entonces lo primero que les quiero contar es eso, es que el decidir ser militar, ingresar a las fuerzas militares para ejercer la profesión, es pues que la institución que usted haya escogido, que para la que nos decidamos presentar, tenga convocatoria abierta de la carrera que tú tienes. Ese es como el primer requisito. Y luego pues estar atento a seguir todos los pasos que la institución te indique. Listo, yo me presenté, estuve pendiente. El proceso de selección duró 1 año. 1 año en el que estuvimos en entrevistas, exámenes médicos, visita domiciliaria, prueba de polígrafo. Bueno, seguir todo el proceso que indican en las oficinas de reclutamiento. Es un proceso de selección como en cualquier otra institución, solo que mucho más riguroso, y es una institución de gran reconocimiento a nivel nacional. Entonces el proceso de selección es exigente porque buscan que las personas que pasen o que ingresen realmente representen ese orgullo nacional, ese deseo de servir y ese deseo de hacer patria dentro de una institución militar. Entonces, bueno, ingresé. Lo primero que hay que hacer después de que uno pase las pruebas, son 6 meses, en ese momento, no sé ahora cómo estén los requisitos, son 6 meses de entrenamiento militar en la Escuela Naval en Cartagena. Se viven esos 6 meses de entrenamiento militar puramente, ahí no hay que ejercer ninguna profesión, ahí no hay que hacer nada más que estar atento a cumplir las órdenes y las instrucciones que se le asignen a uno durante la formación militar. Luego de esos 6 meses llega la destinación de para qué unidad militar te van a enviar a ejercer tu profesión. Yo como trabajadora social, digamos que la primera destinación que tuve fue en Puerto Leguízamo, Putumayo. Vamos a la parte práctica, lo que a ustedes les interesa. ¿Qué hace un trabajador social en la Armada Nacional? En la Armada Nacional, en ese momento, yo estuve entre el año 2012 y el 2016, finales de 2015, principios de 2016, en la institución. Fueron 4 años. El trabajador social como militar en la Armada Nacional, en el momento en que yo estuve, ejercíamos principalmente en 2 líneas gruesas o 2 líneas grandes de acción. Pues una primera línea de atención era todo lo que era atención de casos. Atención de casos de demanda de alimentos, pues, o inasistencia alimentaria, casos de violencia intrafamiliar, casos de orientación, de mediación ante diferencias o desacuerdos, digamos, al interior de las familias. Y otra línea, digamos, de trabajo fuerte es todo lo que es la educación sociofamiliar, todo el acompañamiento con talleres, con mejoramiento de relaciones interpersonales, fortalecimiento de esas relaciones, entrenamiento en regulación emocional. También tengo compañeras que han ejercido desde el área de recursos humanos, por decirlo así. El trabajador social de las fuerzas militares también tiene un campo de acción en todo lo que tiene que ver con manejo de personal, específicamente en lo que es el bienestar de las propias tropas o de los propios integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias. Hay otra línea de acción en la que también podemos acompañar, es todo lo que tiene que ver con acción integral. Acción integral es la proyección que tiene la institución militar con las comunidades en donde está haciendo presencia. El trabajador social en la Armada también ha tenido cabida en las instituciones de sanidad militar, haciendo todo lo que es el trabajo social desde hospitales, por decirlo así, de establecimientos de salud. Bueno, chicos, entonces básicamente les quería compartir eso, es un poco de mi experiencia. Yo ingresé con deseos
muy grandes de poder servir a mi país, de poder aportar, de poder portar ese uniforme, de poder ejercer mi profesión dentro de la institución. Realmente me di cuenta que es una labor demasiado bonita. Para mí fue muy gratificante poder hacer parte de la Armada Nacional. ¿Por qué decidí retirarme, chicos? Porque realmente ser militar es un asunto de vocación. Es un asunto de entregar tiempo, deseos y sueños puestos al servicio de una institución nacional, al servicio de la patria, al servicio de la comunidad, al servicio de Colombia. Ser militar es mucho más que portar un uniforme, o sea, el uniforme atraviesa todo lo que eres tú en tu vida diaria. O sea, hay un asunto que hay que mantenerlo presente, es el tema del manejo del mando, la obediencia, el cumplimiento de órdenes. Realmente cuando deseamos ejercer nuestra profesión dentro de una institución militar debemos ir muy conscientes que en ese momento pasa a ser primero la carrera militar que decidimos hacer que nuestra formación profesional de base. Aunque vamos a ejercer nuestra profesión, siempre va a primar nuestro juramento a la bandera de Colombia y a la institución militar. Entonces el servicio que vamos a prestar va a ser según la necesidad de la institución. Eso sí, hay que tenerlo súper claro. Decidí retirarme porque sentí que era la experiencia que necesitaba tener, que tenía un aprendizaje súper bacano, súper importante, súper emotivo. Sin embargo, ya en ese punto de mi vida quería y me di cuenta que tenía otras expectativas respecto a mi proyecto de vida. Realmente ser militar permea todas las áreas de tu vida, no es solamente un trabajo como cualquier otro, es un asunto de una decisión que va a transversalizar todas las acciones y todas las decisiones que vas a tomar en tu vida, tanto desde las horas que te levantas, lo que haces un fin de semana, si puedes o no pasear con tu familia. Va a ser decisiones a la final que van a estar siempre permeadas por la institución, cosa que no pasa en otros contextos civiles. Sin embargo, tiene otros beneficios que en el contexto civil no encontramos. Entonces es un asunto de poner en la balanza y que tú a conciencia tengas la capacidad de reflexionar y tomar la decisión que sea mejor para tu vida. Entonces es una decisión a la final muy tuya. Jóvenes, muchas gracias por escucharme, espero que esto les haya sido de mucha utilidad para que puedan tomar sus decisiones respecto a sus vidas profesionales. No siendo más, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.